Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según corresponda. Vamos a hablar en esta clase un poquito lo que es la hemostasia. Vamos a dividir en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar de la hemostasia primaria, para continuar luego con la secundaria y finalmente la fibrinolisis. Para ir empezando un poquitito de qué significa la hemostasia, hay que tener un par de conceptos bien en claro, en el cual entre ellos la hemostasia se va a definir como un mecanismo para detener la hemorragia, o sea, el cuadro que está ocasionando y el que lo llevó a la activación del mismo. Esta hemostasia muchas veces sucede a nivel de un vaso sanguíneo dañado por placas de ateroma. La exposición del colágeno se ulcera esa placa y se produce la formación de coágulos, en el cual ya pasaría a ser un estado patológico del mismo, pero bueno, se lleva al cabo también del mismo mecanismo. En cambio, la coagulación va a ser el estado de cambio de la sangre de un estado de cambio de sol a un estado de cambio de gel, por lo tanto va a ser un cuadro mucho más viscoso. Y finalmente la trombosis, que va a ser la formación de ese coágulo en un lugar en donde cual no corresponde que se forme, como en este caso que había dicho en un vaso sanguíneo, en una placa de ateroma ulcerado, o por ejemplo en venas profundas de las piernas, ¿sí? Y hay enfermedades o estados procoagulantes que van a condicionar y predisponer al desarrollo del mismo. Entonces, esto de coagulación, ¿sí? Esto de hemostasia va a comprender varias fases. La parte de lo que corresponde a la hemostasia primaria, ¿sí? Como vemos en este apartado, en la hemostasia primaria, tiene una fase vascular en dos, que es una vasoconstricción neurógena y una vasoconstricción miógena, y la fase de agregación plaquetaria, ¿sí? Adhesión y agregación plaquetaria. En cambio, la fase de la coagulación ya va a corresponder a lo que corresponde en hemostasia secundaria, y finalmente la fibrinolisis, que es la remodelación de ese coágulo. Todo tiene por objetivo, tanto la hemostasia primaria, ¿sí?, como la hemostasia secundaria, la formación de trombina para convertir ese fibrinógeno en fibrina, ¿sí?, y poder así estabilizar ese coágulo, ¿sí? Todo esto va a corresponder a un proceso en el cual vamos a ahondar en eso para poder entender, ¿sí? Entonces, los procesos de la formación de coágulo y la reparación del tejido se da por la hemostasia primaria, que corresponde una vasoconstricción, una adhesión plaquetaria y una agregación plaquetaria. Una vez que tenemos esto, vamos a formar un tapón para luego, con la hemostasia secundaria, la activación de los factores de la coagulación y la formación de esa malla de fibrina. Y finalmente la remodelación, ¿sí?, de ese coágulo mediante la fibrinolisis. La hemostasia primaria, como dijimos, va a comprender, ¿sí?, primeramente por un daño, ¿sí?, un daño a nivel del endotelio, en el cual este daño lo que vas a hacer es por estimulación neurógena, ¿sí?, una vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción dura segundos de 10 a 30 segundos aproximadamente, y obviamente dependiendo el sitio lesionario. Luego, ¿sí?, lo que corresponde a una contracción miógena, que como vemos, ¿sí?, es también dada por las células de la musculatura vascular, en el cual va a permanecer más tiempo, de 2 a 3 minutos, inclusive hasta 30, 60 o 90 minutos, dependiendo, como dije, el tipo de lesión, el grado de lesión y la localización también del mismo. Esta hemostasia primaria se va a continuar, ¿sí?, con ya la agregación plaquetaria, donde vienen las plaquetas y se van a depositar en ese sitio y en ese grado de lesión, ¿sí? Entonces, están viniendo las plaquetas, ¿sí?, con sus gránulos adentro, y ante el daño en la pared se van a empezar primeramente
¿sí? La adhesión para luego agregarse y formar el tapón y poder así sellar o cerrar esa pérdida, ese sangrado. Para entender esto, la fisiopatología de la agregación, vamos a hablar cómo se produce la adhesión y esa agregación plaquetaria. Para entender eso voy a hacer un esquema, no soy muy bueno en esto, pero creo que se va a lograr entender. Hagamos de cuenta que esto va a corresponder a un vaso sanguíneo, ¿sí? Este vaso sanguíneo va a tener una lesión en algún sitio, ¿sí? Va a estar lesionado o ya bien sea una placa de ateroma en el cual se va a ulcerar, ¿sí? Y va a exponer las fibras de colágeno que se encuentran en la adventicia, ¿sí? En la capa subendotelial, y finalmente estas plaquetas que se encuentran en circulación de la sangre, ya sea por el efecto miógeno, ¿sí? Neurogénico o la activación del mismo, se van a unir a estas fibras de colágeno, ¿sí? Que se encuentran en la capa subendotelial mediante las proteínas 1A y la proteína 6. Se van a unir al colágeno. O también se pueden unir al endotelio mediante las proteínas, o el complejo, mejor dicho, el complejo de proteínas 1B, 5 y 9, con el factor von Willebrand. Esto se encuentra en la membrana de las plaquetas, ¿sí? No confundirse estas proteínas con los factores de la coagulación. Finalmente, estas hacen que se activen las plaquetas. Se van a activar esta plaqueta, ¿sí? Y una vez que las plaquetas se van a activar, esos gránulos que se encontraban adentro del mismo se van a secretar hacia la vasculatura, activando a su vez a otras plaquetas. ¿Qué contienen estos gránulos? Tiene el factor tisular o factor 3, va a contener más factor von Willebrand, va a contener fibrinógeno, ¿sí? Fibrinógeno, va a contener calcio, factor 13, que es un factor estabilizador, ¿sí? ¿Estamos? A partir de ahí, todo esto, voy a borrar un poquito porque está muy encimado. Todo esto va a continuar, ¿sí? Con la expresión y la agregación, ¿sí? Esto era adhesión de las plaquetas, la adhesión de las plaquetas al tejido dañado, y una vez que se adhiere la plaqueta se tiene que agregar, ¿sí? O sea, se tiene que formar y ir uniendo una a otra para poder así formar ese tapón plaquetario. ¿Cómo se va a formar ese tapón y esa agregación? Una vez que se encuentra adherido al colágeno o al endotelio vascular, hagamos de cuenta que esto es una plaqueta, esta es otra plaqueta y tiene receptores, ¿sí? Estos receptores pueden ser la proteína 2B o la proteína 3A, que al interactuar, son proteínas de membrana, obviamente, que al interactuar entre sí dejan en el medio factor von Willebrand o fibrinógeno, ¿sí? Este fibrinógeno, por acción de la trombina, ¿sí? Se va a convertir en fibrina, y así estas plaquetas que eran independientes se van a formar una sola malla para hacer y perder la identidad y ya formar un coágulo irreversible. Pero para la formación de esta trombina, ¿sí? Necesitamos de los factores de la coagulación, ¿sí? Estos factores de la coagulación van a comprender la hemostasia secundaria. No quiero nada en esto, vamos a empezar a hablar en el próximo video, en el próximo sliding, en realidad, de lo que corresponde a la coagulación secundaria. Todos estos procesos ocurren prácticamente en forma simultánea.
se lo divide y se lo estudia de esta manera para su comprensión. Y son casi en forma sincrónica y obviamente muy rápida en su interacción. Esto es todo, espero que les sirva y les espero en el próximo video para hablar de la hemostasia secundaria.